Bueno, este tema se trata de precondicionamiento que permite un beneficio de la terapia bioxidativa para una forma de promover la mejoría inmunológica, sobre todo dirigido al personal de salud. Esto fue presentado en un congreso de rehabilitación porque realmente, aunque nosotros como rehabilitadores no estamos en primera línea, como médicos sí hemos estado mucho más en contacto con pacientes que están sufriendo de esta pandemia del COVID. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestro estado inmunológico? ¿Verdad? Porque todos estamos en riesgo de enfermarnos, sobre todo en el contexto de esta pandemia. Y como dijeron los ponentes anteriores, muchos no estamos realmente tomando en cuenta aquellos factores que nos mantienen con la menor inflamación posible. Entonces, tradicionalmente la terapia de ozono ha sido enfocada para tratar enfermedades, ¿verdad? Y el concepto de preconditioning es algo que surge en la literatura más o menos en los años 2015, a donde se empieza a ver que el ozono puede ser usado también no solo para tratar lesiones que ya existen, enfermedades o manejo de dolor, sino también para prevenir infecciones, para mejorar el estado de salud de las personas. Y realmente si subimos todas nuestras defensas y nuestra capacidad de producir energía, tenemos un mejor resultado en caso de un accidente que tengamos o de una cirugía de emergencia o de una enfermedad. Entonces, realmente estamos tomando en cuenta estos factores protectores para la salud como médicos. Realmente, ¿qué alimentación estamos teniendo? Ya el doctor Ulloa habló bastante de la importancia de la alimentación, pero sabemos que si evitamos los productos procesados, evitamos los alimentos transgénicos, si hacemos una modificación en el tipo de alimentos que consumimos y con algo tan sencillo como una reducción calórica de un 20-30%, esto está demostrado en la literatura que mejora el sistema inmunológico. Si es muy difícil hacer reducción calórica, podemos hacer ayuno intermitente, que esto también estimula la capacidad inmunológica. Otra cosa importante es hacer las respiraciones, ¿verdad? Diversas técnicas de respiración consciente pueden ser usadas y definitivamente el movimiento es algo que mejora nuestro sistema inmunológico. Es la receta más barata que podemos escribirle a un paciente: rutinas de ejercicio diario que sean al menos de 30 minutos, 5 días a la semana. Y definitivamente, sobre todo en el contexto de esta pandemia y del personal de salud, tener unas buenas técnicas de manejo de estrés, porque el estrés es algo que nos está potenciando el tener ese equilibrio no balanceado de nuestro sistema nervioso y de nuestro sistema inmunológico. Entonces también necesitamos enfocarnos en mejorar nuestra capacidad de utilización de oxígeno, y de eso vamos a estar hablando en toda la charla, porque esto definitivamente de las terapias bioxidativas va a mejorar la función mitocondrial en las personas. Entonces, ¿quiénes se benefician del efecto de preconditioning? El efecto de preconditioning sirve para cualquier persona que tiene una enfermedad crónica, ya sea hipertensión, diabetes o dislipidemias. Y recuerden que las personas con dislipidemias, la mayoría están tomando drogas de la familia de las estatinas, y sabemos que estas dañan la mitocondria. También los pacientes que toman antiinflamatorios no esteroideos y otros medicamentos que tienen lesión mitocondrial a causa de los medicamentos. Y no solo eso, sino todas las personas arriba de los 30 años, si podemos observar esta curva, que es la curva del descenso de la utilización de oxígeno, que es directamente relacionada con la edad. Podemos ver que a partir de los 30 años esta curva va en decremento, ¿verdad? Entonces, todas las personas arriba de los 30 años ya se benefician de un preconditioning para mejorar la capacidad de utilización de oxígeno en los tejidos, ¿verdad? Entonces, también aquellos que tienen un mayor riesgo ocupacional a lesiones o a enfermarse por exposiciones laborales, que sería el caso de la población médica. Y ante esta pandemia, este aparecimiento de nuevos agentes infecciosos, es importante que optimicemos nuestro sistema inmunológico. Hay muchos artículos publicados a donde demuestran que bajas concentraciones de ozono estimulan la citoorganización celular y la actividad mitocondrial, ¿verdad? Y aquí pueden ustedes referenciar esto, que concentraciones tan bajas como 10 microgramos por mililitro de ozono inducen un efecto positivo y a largo plazo de la respuesta celular en la organización citoesquelética y la activación mitocondrial. Entonces, ¿cómo funciona el preconditioning y cómo funciona la ozonoterapia? Todas las ozonoterapias funcionan a través de la activación de los peróxidos en el cuerpo. Entonces vamos a tener un aumento de la estimulación de citoquinas y las natural killer cells, que son nuestra primera línea de defensa ante las infecciones. Hay un aumento de la entrega de oxígeno a los tejidos y mejora, como les mencioné, la utilización de oxígeno, aumentando la producción de ATP en el ciclo celular de Krebs, ¿verdad? Porque para que este ciclo funcione de una forma aeróbica, se requiere que exista la proporción adecuada entre NAD y NADH.
Y lo que sucede es que a medida que el ciclo de respiración celular se va dando, el NAD queda convertido en NADH y ya no es activo. El ozono, con su fuerte capacidad oxidativa, permite unirse al NAD y formar agua, y queda nuevamente el NADH reducido a NAD y reactiva la producción celular de ATP. Entonces también tenemos un efecto directo de la peroxidación, la producción de óxido nítrico, y sabemos que ese efecto va a ser vasodilatador, va a mejorar la perfusión celular también. Y tenemos un efecto directo de la hemoxigenasa 1, de esto lo voy a explicar en las siguientes par de diapositivas. Y en general todas las terapias bioxidativas van a estimular los procesos de detoxificación celular y van a aumentar la producción endógena de enzimas antioxidantes. Y a la cabeza, la más importante que se va a ver aumentada es la glutatión, la cataplasa, la oxirreductasa, todas estas potentes enzimas antioxidantes y moduladoras de la inflamación. Entonces, ¿cómo funciona el preconditioning? El preconditioning funciona con una aplicación secuencial de ozono durante un ciclo y permite que aumente gradualmente la cantidad de peróxidos, y esto va a iniciar los procesos del balance redox. Recuerden que también el ejercicio es una forma de inducir peróxidos en nuestro cuerpo, y también esa es la razón por la cual el ejercicio sirve para aumentar también nuestro sistema inmunológico. Entonces sabemos que el proceso de envejecimiento normal disminuye el número de células killer, y el ozono produce una estimulación directa de las citoquinas cellular killer. Los peróxidos inducen la formación de óxido nítrico, aumentándolo hasta en un 300%, y sabemos que el ozono estimula dosis dependiente la liberación y activación del factor eritroide nuclear NRF2, que es el que regula los procesos de inflamación y va a servir en la prevención también, la hemoxigenasa 1, de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿cuál es el rol citoprotector del NRF2? Es el que se llama el Master Regulator of Cytoprotection, ¿verdad? O sea, es el protector principal de la regulación celular. Entonces, cuando el ozono estimula de una manera dosis dependiente la liberación y activación del factor nuclear NRF2, se van a liberar toda la producción de citoquinas moduladoras de la inflamación. A la cabeza estamos hablando de la interleuquina 1, 2, 6, 8, 10 y el interferón. Entonces, esto nos va a disminuir toda la cascada de la inflamación y nos va a proteger también contra la neurodegeneración, porque estimula el factor de crecimiento neurotrópico. Se sabe que las especies que tienen mayor cantidad de NRF2 en su código genético, pues tienen mayor longevidad, es decir, los elefantes tienen mayor cantidad de NRF2 que los mamíferos que viven menos tiempo. Esto es un dato curioso que da todavía mayor relevancia al rol protector celular del NRF2. Entre más NRF2 tenemos, mayor longevidad estamos predispuestos. Y el otro rol de protección es la hemoxigenasa 1. Y esto es súper importante en el tema de COVID, porque el hemoxigenasa 1 es el gen que codifica la enzima que degrada el UPOM en hierro, monóxido de carbono y bilirrubina, que tienen funciones antiinflamatorias y antiapoptóticas y citoprotectoras. Entonces, la inducción de la hemoxigenasa 1 puede ser una nueva oportunidad de tratar la fisiopatología de las enfermedades cardiovasculares y sus implicaciones terapéuticas. Entonces, este es un artículo de un paper de un journal de American College of Cardiology, ¿verdad? O sea, el Colegio Americano de Cardiología, a donde se ve que si existen sustancias que potencien la liberación de hemoxigenasa 1, este es un fármaco que puede ayudar a tratar las enfermedades cardiovasculares. Y recuerden que en COVID hay una gran predisposición a los problemas cardiovasculares, porque el virus tiene particularidad por afinidad por los receptores de la ECA, y esa es una enzima constitutiva, y todos los cambios que se van a ver a nivel cardiovascular pueden ser modulados también por la activación con el ozono. Les traigo 4 artículos o 4 ejemplos que demuestran cuál es el efecto de preconditioning en laboratorio, ¿verdad? Es decir, esto no es algo que se descubrió casualmente, sino que ha sido estudiado con ratas de laboratorio, y voy a brevemente describir cada experimento para que veamos cuál es el efecto beneficioso del preconditioning. En este estudio se produjo una lesión hepática de las ratas por isquemia reperfusión. A las ratas se les midió los niveles de nitrito-nitrato y los niveles de la superóxido dismutasa. Un grupo era lesionado y el grupo no era lesionado. Entonces, un grupo era lesionado previa estimulación de preconditioning y el otro no había recibido preconditioning. Y entonces pudieron evaluar que las ratas que habían tenido preconditioning no tuvieron tanto daño hepático como las ratas que sí. Entonces, el ozono protegió de la lesión hepática por los mecanismos que promueven la regulación del óxido nítrico endógeno y mantuvo un buen balance de redox celular.
En este otro ejemplo, y ahí están los artículos de referencia, estas ratas fueron lesionadas, estas ratas fueron sometidas a preconditioning o no, y lo que se les produjo fue una peritonitis, ¿verdad? Porque se les inyectó material fecal intraperitoneal y se les sometió después a tratamiento con antibiótico de tazobactam y piperacilina. Las ratas que habían recibido preconditioning tuvieron una buena respuesta a los antibióticos y sobrevivieron. El 93% de las ratas sobrevivió, las que habían recibido preconditioning y antibióticos. Las que solo recibieron antibióticos no sobrevivieron, ¿verdad? Entonces todas las ratas sin preconditioning murieron. Otra demostración que el preconditioning incrementa nuestra capacidad inmunológica y no está divorciado del uso de los antibióticos o cualquier otro tratamiento que module la inmunidad. Es decir, podemos usarlo además de todos los demás fármacos que se requieran para tratar las infecciones. Este otro ejemplo es el efecto de preconditioning en la protección de toxinas. Y fueron ratas que fueron expuestas a tetracloruro de carbono y se vio que después del preconditioning se previno el típico efecto de envenenamiento que ocurre por tetracloruro de carbono por depresión de glicógeno y sobreproducción de lactato. Entonces el ozono previno la glicólisis anaerobia y el estrés oxidativo inducido por el tetracloruro de carbono, porque sabemos que el ozono activa el ciclo de Krebs, que activa la producción de ATP y que regula el estrés oxidativo. Y este último ejemplo sería el efecto de preconditioning en lesión renal. De la misma forma, fueron sometidas ratas a perfusión renal. El grupo 1 había sido sin preconditioning y el grupo 2 había sido con preconditioning y se comparó el efecto de la lesión renal. Entonces, el uso de preconditioning redujo la inflamación y la apoptosis en aquellas que habían sido precondicionadas con aplicación de ozono rectal. Todos estos estudios en ratas, la forma que se hizo el preconditioning fue con aplicación rectal de ozono. Entonces, en todos estos 4 ejemplos vemos el efecto beneficioso del preconditioning. Entonces, ahora nos preguntamos cuáles son los esquemas de preconditioning que podemos usar nosotros como personal de salud para mantener un sistema inmunológico óptimo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es generar peróxidos y por lo tanto cualquier forma de aplicación de ozono puede ayudar a mejorar esta producción de peróxidos, cualquier forma que sea por vía sistémica. Entonces tenemos a la cabeza la más intensa, que sería la autohemoterapia mayor, ¿verdad? Y ustedes aquí pueden ver de que este es un procedimiento que se hace en la clínica, en el cual la sangre se extrae del paciente, a la sangre se le aplica el ozono, ¿verdad? Se hace una mezcla de una solución oxígeno-ozono y luego que esto ya ocurrió su reacción inmediatamente es reinfundida al paciente. Los esquemas con autohemoterapia mayor pueden hacerse desde semanal a mensual, ya que los peróxidos viven en nuestro cuerpo por aproximadamente 3 semanas. También podemos hacer uso de lo que se llama la solución salina ozonizada bajo el protocolo ruso, de lo cual hablaré más adelante, y tenemos una forma muy sencilla de aplicación sistémica de ozono, que es la aplicación rectal, en la cual simplemente usamos una sonda rectal y aplicamos por medio de jeringas de ozono, ¿verdad? Una mezcla de oxígeno-ozono, aplicamos entre 100 a 300 cc de ozono por vía rectal. Y esto sí tiene que hacerse de una forma más frecuente que el autohemo porque es menos la estimulación que estamos haciendo. Y hay otra interesante forma de hacer preconditioning, que es la forma oral, ¿verdad? Hasta este año en el país no teníamos opciones de uso de ozono por vía oral porque no había forma de estabilizar esto de una manera que fuera lo suficiente para que permitiera una absorción por vía entérica. Pero este es un producto español del cual estoy realmente asombrada de la efectividad que tiene, porque este Activozone es una mezcla de aceites ozonizados desarrollado en España y nos permite un estímulo diario de pequeñas concentraciones de ozono que a través de la absorción entérica y por vía linfática, estos peróxidos llegan a tener una circulación sistémica en nuestro cuerpo y ejercen los efectos beneficiosos del ozono, de los cuales vamos a hablar a continuación. Entonces, esto lo traigo sobre todo por los resultados en el personal de salud. Este es un estudio que recién fue publicado en julio, ¿verdad? Este es un ensayo clínico piloto sobre la eficacia y tolerabilidad de la solución salina ozonizada en tratamiento de neumonía por COVID en un hospital de España, Hospital Virgen de la Paloma, y quien estuvo al frente del estudio fue la doctora Adriana Schwartz, que es la presidenta de la Asociación Española de Ozonoterapia. Entonces, el objetivo de este estudio clínico fue evaluar la seguridad y la eficacia de los tratamientos con solución salina ozonizada en los pacientes con neumonía. Ellos trataron a 25 pacientes que recibieron su tratamiento estándar, ¿verdad? En el hospital, y se les agregó solución salina ozonizada.
hicieron un total de 300 aplicaciones de solución salina ozonizada. Aquí pueden ver al personal que está entrando con todo el equipo de protección, la máquina de ozono y la solución salina que se está aplicando. Pero traigo esto acá no tanto para dar el resultado del estudio en los pacientes con neumonía, que fue excelente, sino porque también este estudio se abrió a otras 25 pacientes, ¿verdad? Es decir, no eran pacientes, sino que personas, porque todos eran personal de salud del hospital y aquellos que estaban haciendo las terapias. Y lo interesante es que todos los que entraron al programa profiláctico, es decir, preconditioning, fueron médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería. Ninguno se enfermó, ninguno se infectó. Entonces, el mecanismo de acción propuesto del ozono en infecciones virales por COVID-19 son la acción del ozono, que ya sabemos cuáles son las acciones del ozono, pero lo propuesto específicamente en COVID-19 es que la acción del ozono sobre las partículas virales modificaría la estructura de los viriones. No es un viricida, sino que sería más como un virustático y que modifica la estructura de los viriones. Recuerden que tiene en su cápside estas como piquitos, ¿verdad? Y el ozono lo que hace es que se adhiere a esta superficie lipídica del virus y deforma su estructura de tal manera que ya no permite que este virus se adhiera a sus receptores y que ejerza su función, lo hace tan disfuncional como para convertirse ya en no patógeno. Entonces esto crea un espectro antigénico de viriones lisiados que podría proporcionar una estimulación huésped específica del sistema inmunológico, y por lo tanto estaríamos frente al diseño de lo que podría ser llamado una vacuna autóloga host específico. Entonces la actividad antiviral del ozono incluye los daños en la cápside por oxidación de la envoltura lipídica. Recuerden que el ozono es la tercera sustancia más oxidante de la tabla periódica, entonces de los elementos químicos. Entonces va a oxidar la envoltura lipídica del virus y lo va a volver diferente en su forma, que ya no va a poder infectar adecuadamente las otras células. Entonces los potenciales de la ozonoterapia van a ser inducir una adaptación al estrés oxidativo, mejorando la protección de producción de glutatión, activando la producción energética celular, modular las citoquinas proinflamatorias, mejorar la oxigenación de los tejidos, ya que sabemos que el ozono induce una disociación de la curva de la oxihemoglobina hacia la derecha, haciendo que la hemoglobina, que el glóbulo rojo, libere oxígeno a menores presiones parciales de oxígeno en los tejidos, y es por eso que el ozono se ha usado con tanto éxito en las situaciones donde hay problemas de la microcirculación, como en los diabéticos. También tiene un efecto antiagregante plaquetario que ya ha sido demostrado. Entonces tenemos acá que las dosis terapéuticas de ozono van a modular las citoquinas, van a servir como un modulador del balance redox y va a ser un citoprotector, ya que va a bloquear la replicación viral, ¿verdad? Entonces acá tenemos este artículo, es un artículo original que dice actividad citoprotectora potencial de la terapia con ozono en el contexto del SARS-CoV-2, neumonía por COVID. Se los recomiendo que lo lean, es súper interesante el artículo. Acá traigo un par de diapositivas de los pacientes. Estas no son de los doctores tratados con preconditioning, sino de los pacientes que estaban tratados con neumonía, además del tratamiento convencional con la solución salina ozonizada, y podemos ver aquí cómo rápidamente bajan los niveles de dímero D, de fibrinógeno y de ferritina, que son parámetros de laboratorio muy claros que nos dicen que el paciente está teniendo una resolución rápida de su neumonía. Y también lo que describen en el artículo es una mejoría muy rápida del estado de bienestar del paciente, mejoría del estado de oxigenación del paciente, ¿verdad? Y definitivamente es algo que puede ser agregado al tratamiento que se está instituyendo en estos pacientes. Entonces el protocolo profiláctico que fue utilizado en España para los del personal de salud fue solución salina ozonizada bajo la clásica descripción del protocolo ruso de baja dosis, que en este caso para el personal de salud preventivo estamos hablando apenas de 3 microgramos por mililitro, ¿verdad?, de concentración de ozono. Entonces a este personal se le administraba 2 veces por semana en un número total de 6 tratamientos, apenas 3 semanas de tratamiento, y también acompañaban al procedimiento con la administración endovenosa de glutatión endovenoso y de vitamina C endovenosa 1 vez por semana durante las 3 semanas de tratamiento, ¿verdad? Y los españoles reportaron que ninguna persona involucrada en el estudio se enfermó. Ellos abrieron el protocolo al personal que laboraba también en el hospital. Entonces puede ser usado no solo como un tratamiento, pero también como un profiláctico. Entonces esto es lo que yo traía acá de cómo podemos usar el ozono en diferentes formas para inducir un efecto de precondicionamiento, ¿verdad? Y la más sencilla de usar sería la ozonoterapia por vía oral, ¿verdad?, que nos permite
la posibilidad de estar dando una dosis diaria de aceites ozonizados para inducir aumento de la inmunidad, y también la solución salina ozonizada es la segunda más fácil de administrar, realmente también con la aplicación rectal de ozono, y quizás la que tiene un poquito más de reto de cómo administrarlo sería la autohemoterapia mayor, que sí es un procedimiento que requiere un poco más de preparación y conocimiento, especialmente con la dosis y las concentraciones que estamos usando.